Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Regálate chicas y empezamos. Min se apresuró a detenerla. No puedes lavarlos, eres la invitada. No digas tonterías, tu mamá se tomó la molestia de cocinar para nosotras. ¿Cómo no voy a ayudar? Mi mamá no dijo que tuvieras que lavarlos. Yo los lavo. No eres mucho mayor que yo. ¿Qué clase de novia pone a su propia novia a lavar los trastes? Bryce se giró y le dio un beso rápido en la mejilla. Min sonrió. Está bien, entonces los lavamos juntas. Y se acabó la discusión. Mientras lavaba los platos, Bryce comentó: Tu casa es tan cálida, con razón creciste también. ¿Y la tuya cómo es?, preguntó Min. Mis papás se separaron cuando yo era pequeña. Viví con una tía. Era buena conmigo, pero no se involucraba mucho. Más bien era como si solo compartiéramos el mismo espacio. Bryce lo dijo con naturalidad, pero Min pudo sentir la tristeza detrás de esas palabras. Bryce notó la expresión de pena en el rostro de Min. No tienes que poner esa cara. Estoy bien, sé vivir sola. Mi tía muchas veces no podía trabajar, así que desde joven tuve que ganarme mi propio dinero. Con razón eres tan capaz. Ahora estamos compitiendo a ver quién halaga más a la otra, bromeó Bryce mirándola con ternura. Min soltó una risa y sostuvo su mirada. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana, bañando el perfil de Bryce con un brillo cálido. Se veía hermosa, tan hermosa que casi dolía mirarla. Min inclinó el rostro hacia ella. Bryce sintió lo mismo. Se giró para quedar frente a frente. Y finalmente se dieron un beso suavemente. ¡Min!, gritó la mamá, que llegaba por detrás. Min se separó de inmediato. Ambas voltearon y vieron a su madre parada en la puerta, con los ojos abiertos por la sorpresa. En ese instante la felicidad desapareció. El ambiente de la mesa se volvió tenso y sofocante. Min estaba sentada junto a Bryce, sintiéndose como una niña a la que había sorprendido haciendo algo indebido. Sus padres la miraban con expresión severa. Lo que acabo de ver, ¿qué fue eso? Min se mordió el labio y bajó la cabeza. Al verla así, Bryce se sintió diferente. Esa mirada que antes la observaba con cariño ahora estaba llena de cuestionamientos. Sintió como el corazón se le iba al suelo. ¿Por eso terminaste con Par? No fue por eso. Min levantó la mirada. Terminé con Par porque no veía un futuro con él. No tiene nada que ver con Bryce. Entonces, ¿qué fue lo que vi ese momento? La mirada de su madre se posó sobre Bryce como si fuera la culpable. ¿Así se comportan las amigas? El corazón de Min se apretó, suspiró, reunió valor y habló con voz clara. Bryce, mi novio. La habitación quedó en silencio. Las sonrisas de antes habían desaparecido por completo. ¿Novia?, repitió su madre incrédula. ¿Quieres decir algo más que amigas? Min asintió con firmeza. Sí, nos amamos. ¿Se ama?, gritó su padre. Las dos son mujeres. Podemos amarnos, papá, intervino Bryce. Los tiempos han cambiado, el amor no discrimina género. Yo quiero y cuido a Min por quien es, y ella siente lo mismo por mí, por eso decidimos estar juntas. Su madre rodó los ojos, claramente confundida. Entiendo que hoy en día la gente diga que el amor no tiene que ser solo entre hombre y mujer, pero cuando se trata de mi hija, mi única hija, de verdad no puedo aceptarlo. Esas palabras fueron como si su corazón hubiera sido apretado. Min apretó los dientes mientras las lágrimas comenzaron a formarse. Has pasado demasiado tiempo con Brin. Desde el principio te dije que no trabajaras con ella, añadió su madre. ¿Qué tiene que ver Brin con esto?, preguntó Min desconcertada. Claro que tiene que ver. Ella te metió esas ideas en la cabeza. Min, piénsalo bien, intervino su padre. Tu mamá y yo no estaremos aquí para siempre. Si terminas con una mujer y no tienes hijos, ¿quién va a cuidarte cuando seas mayor? Eso no tiene nada que ver. No quiero tener un hijo solo para que me cuide, replicó Min. Pero una mujer con otra mujer, eso no es posible, dijo su padre. ¿Cómo te vas a casar con una mujer? Cuando mis amigos vayan a la boda, ¿qué cara voy a poner? Bryce sintió que el rostro se le helaba. Quiso levantarse e irse en ese instante, pero decidió guardar silencio. Min, con lágrimas corriendo por sus mejillas, habló por ella. ¿Por qué? Antes todos querían a Bryce, pero en cuanto supieron que somos novias, todo cambió. Claro que cambió. Antes no sabía que ustedes eran pareja, respondió su padre con dureza. Bryce mantuvo la mirada baja por un momento, hasta que finalmente habló con voz tranquila y firme. ¿Amar a otra mujer cambia quién soy ante sus ojos? Sigo siendo la misma, la que mamá decía que era trabajadora, la que papá decía que tenía buen carácter y que le caía bien. No entiendo cómo, solo porque mami, su imagen de mí cambia de esa forma. Sus padres guardaron silencio. Perdón por no ser quien ustedes pensaban que era, continuó Bryce. Si solo fuera la junior de mí, a la que querían, probablemente todo estaría bien, pero en el momento en el cual soy su novio me convierto en algo terrible ante sus ojos. De verdad lo siento. Pero mi disculpa no va a cambiar el hecho de que mami. Bryce se puso de pie y juntó las manos frente a los padres de mí.
La comida estuvo muy rica, gracias. Tomó su bolso y caminó hacia la salida. Min la siguió y la tomó de la muñeca. Brian miró una última vez a sus padres y luego giró la vista hacia mí. Min, no quiero ser la razón de que tú no digas nada más. No hicimos nada malo, le interrumpió Min. Después Min se giró hacia sus padres, juntó las manos en señal de respeto. Vendré a visitarlos otro día. Tomó la mano de Brian con firmeza y juntas salieron de la casa, seguras una de la otra. La puerta de la sala de juntas se abrió de repente, haciendo que Gordy se sobresaltara. No la había cerrado con llave. Jamás imaginó que alguien iría a la oficina un domingo por la tarde. Qué ingenua. La única persona que vendría a trabajar en un día festivo era obviamente la dueña de la empresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó la chica alta, sorprendida de ver a la estilista guardando ropa en una caja. Vine por mis cosas para la conferencia de prensa, ya me quitaron el yeso. Así que aproveché para pasar, respondió Gorria, con su tono tranquilo de siempre, incluso sorprendida de lo serena que se sentía. ¿Y tu brazo ya está mejor?, preguntó Prim, con genuina preocupación. A veces todavía lo siento un poco rígido. Sigo yendo a terapia. Sonrió con amabilidad mientras seguía acomodando la ropa. Prim apretó los labios y se acercó. No hemos hablado desde lo que pasó. Está bien, Gorria levantó la mirada y sostuvo sus ojos. Ahora entiendo todo. Ya no tienes que sentirte culpable ni disculparte para nada. Para mí ese asunto está completamente cerrado. Prim se quedó sorprendida por lo directa que fue. Que se olvidaba que Gorria siempre había sido así, pequeña pero firme y decidida. ¿Y tú, Shasha, cómo van las cosas? Muy bien, Gorria sonrió al pensar en ella. Es un amor muy bonito. Creo que la razón por la cual no estoy enojada contigo es porque lo entiendo. Antes de entender lo que uno siente, seguramente cometemos muchos errores. Probablemente lastimamos a otros más veces de las cuales quisiéramos, pero sí, es cada romance, cada herida, eso nos hace crecer. Terminó de ordenar, tomó su bolso y le dedicó una última sonrisa a la mujer que durante tanto tiempo había sido su amor platónico. Y crecer nos lleva a nuestro verdadero destino. Me alegra que pienses así, sonrió Prim. Has madurado mucho. Gorria sintió y pasó junto a ella. Sin nervios, sin sonrojarse, sin el corazón acelerado, de verdad ya no sentía nada por Prim. El auto deportivo de Shasha ya estaba estacionado frente a la empresa. Gorria salió, vio a su novio recargado en la puerta del coche. Terminaste más rápido de lo cual pensé. Me encontré con Prim, respondió Gorria con honestidad. Shasha frunció el ceño ligeramente, preocupada, y miró hacia el segundo piso del edificio. Prim estaba en el balcón, apoyada en el barandal, observándolas. Al notar que Shasha la miraba, Prim levantó la mano, modo de saludo. Shasha simplemente le movió una sonrisa leve y abrió la puerta del auto. ¿A dónde vamos ahora? Gorria se quedó pensando unos segundos. Dejamos el coche y luego vamos a un bar. ¿Está bien? Shasha sonrió, arrancando el motor mientras la ciudad comenzaba a llenarse de luces, porque al final el amor debería pertenecerle a todos. Las luces de las cámaras se encendían de forma intermitente. Al frente, las elegantes letras doradas resaltaban sobre un fondo rojo intenso. Shasha, como embajadora de la marca, estaba allí posando con prendas de la nueva colección. Reporteros, invitados, VIP llenaban el lugar. El ambiente se sentía animado, pero también con cierta tensión en el aire. La conductora del evento desde el escenario comenzó la presentación. Hoy es un paso muy importante para esta marca. Y no es solo una marca de ropa, sino un estilo de vida que refleja la belleza de lo cotidiano. Las luces del salón se atenuaron. En la gigantesca pantalla apareció un video con el nuevo concepto de la marca. Cuando terminó, los aplausos estallaron por todo el lugar. Entre los aplausos, Bambi salió al centro del escenario con una sonrisa amplia y genuina. Ese día llevaba un look de una joven ejecutiva, una falda larga de corte sastre, diseñada para ser elegante pero perfecta para el día a día. La conductora le entregó el micrófono. ¿Qué tipo de mujer usa esta marca? Bambi hizo una breve pausa y recorrió al público con la mirada. En medio de los asistentes, Prim estaba sentada, mirándola con un brillo orgulloso en los ojos. Yo creo en algo, comenzó Bambi con seguridad. Nuestros pensamientos influyen en lo que vivimos. Si pensamos que somos seguras, que somos hermosas, vamos a traer cosas buenas y bonitas. De la misma forma, cuando estamos convencidas de que merecemos ser amadas por alguien bueno, recibimos un amor igual de bueno a cambio. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Por eso la mujer que quiere que use nuestra marca es una mujer que quiere lo mejor para ella misma. Los aplausos resonaron con fuerza en el salón, acompañados por la risa satisfecha y orgullosa de Prim. El evento había terminado. Apenas sentó al backstage, Bambi se dejó caer en una silla agotada justo cuando Prim apareció cargando un enorme ramo de flores. ¿Por qué me lo trajiste hasta ahora? ¿Por qué no me lo dices durante la entrevista?, preguntó Bambi fingiendo queja. No quería llamar demasiado la atención, prefería hacerlo de este modo, respondió Prim.
Después de decirlo, se inclinó y besó los labios de Bambi. Si lo hacía allá afuera, no podía besarte bien, los demás se habrían sentido incómodos. Eso sí es cierto, sonrió Bambi con una sonrisa. Bray y Min entraron detrás de ellos, también con ramos de flores en las manos. Bambi corrió emocionada a abrazar a Min y luego giró hacia Bray. El proyecto quedó muy hermoso, Bray. Todo el mundo elogió el video. A ver, la manager que está aquí, intervino Prin. Bambi soltó una risa y se aferró al brazo de su novia para abrazarla. A ti te elogio cada rato, nunca se lo había dicho Bray en su rostro. Me alegra que te haya gustado, el evento de hoy también estuvo increíble. Muchas felicidades otra vez, Bambi, dijo Min acercándose para darle otro abrazo. Gory y Shasha, ya cambiadas de ropa, llegaron para reunirse con el grupo. Gory cruzó miradas con Prin y le regaló una sonrisa sincera. Prin devolvió la sonrisa. Al ver ese brillo feliz en los ojos de Gory, sintió una paz profunda. De verdad me encantó trabajar contigo hoy, dijo Bambi, tomando la mano de Shasha. Shasha la jaló para abrazarla. A mí también me encantó, siempre es divertido trabajar contigo. Oigan, hay que tomarnos una foto, propuso Pray, al ver pasar un fotógrafo. Las 6 se acomodaron en fila, sonriendo felices para la cámara. Prin rodó el brazo de Bambi con el de ella, mirando de reojo a la persona que tenía a su lado. Luego dirigió la mirada hacia sus amigas cercanas, la Yuri a la que siempre había querido cuidar, la nueva fotógrafa, a la cual deseaba impulsar, y la modelo con la cual quizás no se llevó bien al principio, pero que ahora se había convertido en alguien importante en su vida. Las relaciones son así, complejas, desordenadas, a veces caóticas, pero no se puede negar que todos los caminos siempre terminan llevándolos a un lugar donde nuestra vida necesita estar. Basta con tratarnos con cariño, con darnos un amor seguro, eso es suficiente, porque todos merecemos un buen amor.